Nos ven compartiendo el micrófono y ustedes se dirán, ponen contentes. Es que vino gente, por fin se van a callar estos tarados y van a pasar cosas serias, cosas necesarias en este espacio del mundo deslumbrante. Como ya habrán visto, si no se levantaron a las 2 de la tarde, está Miru Carrete entre nosotros. Hola, ¿qué tal? Y si está Hola, ella, Miru. viene su espacio mutante, su columna mutante que hoy nos trae unas invitadas muy acordes a esta emisora. Sí, muy acordes a esta emisora y también a lo que es la mutancia y todo lo Totalmente. que es mutar, porque nos acompañan hoy Ceci y Roxy, bienvenidas, de _ La Funga, así es en Instagram, La Funga, que es un proyecto, ellas son ingenieras químicas, así como las ven. Ustedes se piensan que él o la ingeniera química está con un delantal y un tubo de ensayo. No necesariamente. Y además son colaboradoras del Reino Fungi a través de La Funga, que es un emprendimiento autogestionado de divulgación sobre los beneficios de hongos medicinales y muchas otras cosas más que hacen y que hoy nos van a contar. Bienvenidas. Muchas gracias. Hola, gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, en principio preguntarles qué es La Funga y cómo empezó el interés de ustedes hacia lo que es el mundo fungi. Bueno, en verdad La Funga es un proyecto que iniciamos juntas. Nosotras somos amigas desde hace bastantes años. Las dos somos, bueno, yo soy vegetariana, Ceci es vegana. Y en realidad comenzó nuestro interés un poco desde el lado gastronómico y de buscar opciones, para nuestra dieta que nos resulten deliciosas, ¿no? Entonces los hongos siempre nos gustaron mucho, empezamos a probar las gírgolas, nos encantaron y nos encontramos con que son difíciles de encontrar en las verdulerías. Caras, sí. Son caras, tenés que contactar a un cultivador que justo tenga. Entonces, bueno, nos dio ganas de probar, cultivarlas nosotras. Hicimos un primer curso con Flor, que está en Instagram como Hanikagram, que es muy grosa ella. Y bueno, con ella aprendimos como las bases, digamos, del cultivo de hongos. Y bueno, ahí empezamos a probar, ¿no? Luego tenemos una amiga que se llama Tina Pignot, que es para nosotras Referentes, sí. digamos. Ella nos enseñó casi todo lo que sabemos sobre los hongos y a muchos cultivadores que hoy también tienen sus emprendimientos y es como muy generosa con el conocimiento, entonces también nos dio el micelio inicial, digamos, para empezar nosotras a jugar y a empezar como a incursionar ahí en el reino fungi. Sí, y en verdad una vez que aprendimos a cultivar los hongos, y después de muchos fracasos, ¿no? Porque bueno, es como un camino donde, bueno, tuvimos que trabajar mucho la perseverancia, la seguimos trabajando siempre. Bueno, aprendiendo a cultivar un hongo, nos dimos cuenta que podíamos probar de cultivar otros hongos diferentes, empezamos a diversificar un poco, nos encontramos con los hongos medicinales, ahora hacemos extractos de hongos medicinales, también hacemos cultivo de Psilocybe cubensis. Y bueno, y también nos interesa mucho la divulgación, damos talleres de cultivo de hongo, de hecho... El próximo es el 10 de junio, para quienes les interese todos los usos terapéuticos y beneficios del Psilocybe cubensis y aprender a cultivarlo en casa. Están todos invitados el 10 de junio en Almagro para, bueno, nada, aprender un poquito más. Y también otra cosita que nos interesa mucho es todo el tema de la divulgación. Estamos haciendo con Ezequiel Erdey, un sociólogo amigo, encuestas para usuarios, digamos, que están con tratamiento de microdosis, así que si ustedes o quienes nos escuchan o probaron alguna vez tratamientos de microdosis, estamos investigando un poco sobre sus efectos, sus beneficios. Vamos a ir, voy a estar moviendo el micrófono así podemos escuchar Sí, las mejor, voces de está todas. bien esa situación. Perdón, pero esto va a pasar. Vamos a ir de a poco, ¿no? Bien. Porque acá, por ejemplo, yo hace, 2 años, gracias también, a Ceci, a Pau, una amiga, me acerqué al mundo de la funga y aprendí muchas cosas, pero llegó su tiempo y también hay muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, si estás escuchando por primera vez esto, te preguntarás, o no, pero se me ocurre una pregunta que puede suceder y que a mí también me surgió. ¿El hongo está relacionado con algo que se pudre, con algo que no está tan bueno, o que lo encontrás, en la heladera cuando algo se pone feo, o en la basura, o en las plantas y demás? ¿Por qué es ahora conocido como un reino y por qué ustedes están contando y confirmando acá que también tiene una importancia medicinal? Uh-huh. Sí, creo que como el rechazo y mucho el miedo viene por el desconocimiento, ¿no? Conocemos bastante poco sobre el reino fungi, durante mucho tiempo estuvo dentro del reino vegetal, entonces estaba como todo muy confuso y muy confundido. También sabemos que hay como países que son
micófobos, o sea, que le tienen miedo en general a los hongos, y micófilos, también que está asociado con algunas prácticas, por ejemplo, bueno, durante la conquista española, a los pueblos de Mesoamérica que usaban los hongos con fines curativos para hablar con los dioses, ¿no? Y eso estuvo muy demonizado, y de hecho estuvo prohibido. Bueno, y estas prácticas, digamos, paganas hizo que se demonice mucho en el mundo occidental cristiano. Y de hecho, bueno, hay países micófobos, como es todo el mundo occidental. Y después tenés los micófilos, que son, bueno, los fanáticos de los hongos y que los incluyen en su dieta y en la medicina, como los países asiáticos o Europa del Este. Y hoy, o sea que el hongo, por así decirlo, o los distintos tipos, que debe haber millones, hoy es algo que está considerado ilegal, por ejemplo. No, hay ciertos hongos claro, que sí entran dentro de la ilegalidad. En Argentina, por ejemplo, en algunos países, por suerte, ya se está legalizando. Pero bueno, así, los hongos en sí, digamos, es un reino enorme. De hecho, se cree que hay como 5 millones de especies distintas, de los cuales conocemos como un 5%, una cosa así. Hay como un mundo por descubrir. Por suerte, se independizó, digamos, del reino vegetal, entonces eso permitió que se investigue mucho más. Pero bueno, así con respecto a la ilegalidad, hay ciertos hongos que son alucinógenos y que han sido incluidos dentro de una lista de sustancias ilegales. Y bueno, y por suerte con el tiempo, digamos, se está logrando que se apruebe en algunos lugares. En Argentina todavía no, pero bueno, por allá vamos. Cuando dijeron ilegal pensé que era porque eran hongos venenosos, como en los dibujitos animados. En realidad los ilegales acá son los psicoactivos, claro, como el como cocumelo. droga, digamos. Claro, Sí. que están dentro, claro, del listado de psicotrópicos. Y ahora, para que los hongos sean considerados medicinales, ¿qué influye? No sé, la ciencia o fanáticos de los hongos que se ponen a investigar y los empiezan a usar y ven que sirve. ¿Y medicinales con respecto a qué? No sé, a la salud mental o a ciertas patologías. Bueno, en realidad hay un mundo, hay infinidad de sustancias interesantes en los hongos. Pensemos que los hongos, al igual que las plantas, no se trasladan, ¿no? Ellos como están quietos siempre en el mismo lugar, entonces de alguna forma a través de la generación de sustancias químicas es como pueden generar sustancias súper interesantes y complejas como para atraer ciertas cuestiones o para defenderse de otras, no como los animales que se trasladan, ¿no? y tienen otras formas. Entonces son grandes generadores de sustancias increíblemente interesantes y desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo, en la medicina tradicional china hace muchísimos años que están muy incorporados, digamos, y hay hongos que ayudan mucho para levantar el sistema inmunológico, hay vigorizantes naturales, hay algunos que ayudan mucho para la salud mental. Claro, el reishi, por ejemplo, que es este que tenemos acá, es bueno, un hongo que tiene más de 200 componentes bioactivos, entonces que refuerza el sistema inmunológico, te ayuda a descansar y a dormir mejor, es también antiviral, como que sirve para los cambios de estación, para, bueno, eso, levantar el sistema inmune. El Cordyceps, que también tiene muy mala prensa por la serie de Last of Us. Sí, justo hace poco me enteré que existía esa serie, llegué muy tarde, pero supuestamente es muy malo. O sea, claro, te come el cerebro y te domina. Es que es un Te hongo... hace zombie. Te hace zombie, es el hongo zombie, sí. ¿Cómo es eso? Es un hongo que parasita, digamos, insectos y les toma el control, ¿no? Entonces la serie lo que hizo fue extrapolarlo a humanos y que, claro, somos todos tipo, controlados por el Cordyceps. Pero bueno, tiene muchos beneficios. En China tiene cientos de años de uso como vigorizante, energizante, afrodisíaco, digamos, es un hongo muy venerado. Y después también está la melena de león, que es un hongo que trabaja mucho la parte cognitiva. O sea, regenera las vainas de mielina, que son las vainas que protegen a las neuronas. Entonces, como que se usa para tratar enfermedades como el Alzheimer, enfermedades degenerativas, digamos. Y para mejorar en el día a día la concentración, la memoria. Entonces, todos estos hongos, por la medicina tradicional china, el reishi tiene miles de años también, es como un hongo bastante milenario, es el hongo de la inmortalidad. Le dicen así. Le dicen así, el hongo de la inmortalidad. Son hongos que fueron muy usados durante muchos años y recién el mundo occidental está descubriendo, mira todo lo que hay acá y todos los beneficios que esto puede traer para la salud, ¿no? Y bueno, después están los hongos, los psicodélicos, los psicoactivos, que ahora hay un boom, ¿no? Que se dice mucho que vienen a revolucionar la psiquiatría,
porque un renacimiento, bueno, estamos viviendo un renacimiento psicodélico que ya se dio en la década del 60, 70 en Estados Unidos y que después todas estas sustancias se prohibieron y ahora a partir del 2004 la Universidad de Johns Hopkins volvió a empezar con los estudios y básicamente se está probando que tienen muchos beneficios para tratar la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, las adicciones. Sí. Sí, hay infinidad de estudios de que en determinada dosis de hongo alucinógeno se puede llegar a soluciones de un montón de patologías que mucho con la medicina hasta ahora no en algunos casos sí, pero en otros casos no ha habido tanto avance y realmente parece que hay opciones como súper, digamos, un montón de estudios médicos muy serios y que de hecho se está aprobando en distintos países que se puede usar para ayudar en todas estas situaciones. Y cuando se trabaja con hongos, se elige como una especificidad y bueno, se le da ese hongo y lo estudio todo lo que puedo, o siempre es también con todo el panorama que pueda existir. Ustedes, por ejemplo, trabajan con todos estos hongos que están nombrando, trabajan solo con algunos. Nosotras trabajamos con los extractos de los medicinales de la medicina tradicional china y damos el taller como el hongo del cogumelo es un hongo ilegal porque tiene una sustancia psicoactiva. No podemos trabajar con ese, pero sí lo que hacemos es difundir y dar talleres de autocultivo para quienes les interese, digamos, acercarse al hongo o realizar algún tratamiento, pueda autogestionarse su medicina. Básicamente un poco esa es la... O sea, pensaba en lo que están contando y se me venía el cannabis, básicamente porque de repente es algo también muy revolucionario porque vos podés estar en tu casa cultivando tu propia medicina. ¿Cómo les cae esto a la industria farmacéutica? Bueno, imaginamos que no muy bien. De hecho, los estudios que se hacen con psilocibina normalmente son con psilocibina y no con todo el hongo, sino la como... psilocibina pura, sintética. Que no ¿La fue psilocibina qué sería? Claro, la psilocibina en realidad es un metabolito, digamos, del hongo, es decir, que el hongo lo genera, digamos, dentro de su cuerpo fructífero está la psilocibina, que es una sustancia que en verdad se la conoce como un profármaco, porque cuando es ingerida y hacemos la digestión, digamos, del hongo, se transforma en otra sustancia que es la que es responsable, digamos, de toda la actividad psicoactiva, que es la psilocina. Entonces, en verdad, la industria lo que está haciendo es estudiar los efectos de la psilocibina o de la psilocina y no del hongo completo en sí, ¿no? Nosotras creemos que, bueno, no creo que esté muy interesada la industria farmacéutica en que todo el mundo pueda cultivar en su casa esta medicina, ¿no? No. ¿Qué ibas a decir algo más? Ah. No, estuvo muy bien. Bueno, con respecto a esto que contaban antes de las microdosis, ¿se relaciona también entonces con la salud mental? Sí, así es. En verdad, las microdosis, o sea, como venimos charlando, hay muchos estudios de que en dosis alta de psilocibina hay un montón de efectos que pueden ser muy beneficiosos para la salud mental. Pero muchas personas no pueden o no quieren pasar por lo que sería un viaje alucinógeno, que es entrar en esa dosis, digamos, alta de hongo. Entonces, las microdosis son una forma de poder tener ciertos beneficios de esta sustancia, pero sin llegar a un efecto psicoactivo y que vos puedas hacer tu vida normal, que puedas ir a trabajar. Y entonces está definido como una dosis que es muy, muy pequeña. Por debajo del efecto psicoactivo no sentís nada, digamos, físico. Pero sí tenés un montón de beneficios como por ejemplo mejorar el estado de ánimo en general, bajar la ansiedad, estar mucho más resolutivo, mejorar la concentración. Sí, en realidad eso es lo que intentamos un poco descubrir porque hay muchos, como dice Roxy, hay muchos estudios muy serios sobre el uso terapéutico con dosis macro o dosis terapéutica, que tenés que pasar por todo este estado alterado de la conciencia, pero hay muy, muy pocos estudios sobre los efectos de las microdosis, o bueno, ahora empiezan a haber más, pero cuando arrancamos nosotras hace 2 años habría muy poco, faltaba mucha información, entonces la idea era, bueno, y la información era sobre poblaciones del norte global, que tal vez no nos representan, digamos, con la realidad latinoamericana, entonces un poco la idea era como, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros como personas de Sudamérica cuando entramos en contacto con esta medicina en estos contextos y con microdosis? Bueno, y un poco eso es lo que intentamos como develar con las encuestas que estamos llevando adelante y como un poco darle como un poco más de robustez y tratar de
descifrarlo, ¿no? Y hay muchos reportes de muchos beneficios que tendrían las microdosis. Pero bueno, también hay como todo un lado B, un lado que hay que trabajar, que por eso siempre es muy recomendable todas las terapias que hagas con psicoactivos o psicodélicos, estar bajo un marco de terapia, ¿no? Acompañade. Porque lo que hace la psilocibina es realzar, digamos, las emociones, ¿no? Entonces pueden aparecer cosas como angustia, tristeza, eso también es bastante común, ¿no? Y está bueno también poder tener esa info y decir, bueno, bajo qué condiciones y en qué ocasiones, ¿no? Y qué es lo que vale la pena trabajar con esta medicina, básicamente. Sí, en realidad, adicionalmente, como no considerarla como una pastilla de la felicidad, ¿no? Sino una panacea, como, digamos. Claro, una panacea, Un sino mundo que, feliz. tal cual, como ser responsables de nuestros procesos y de la intención con la que estamos haciendo un proceso con microdosis, por ejemplo, y tomar todas estas cuestiones que pueden llegar a aparecer y que en principio no son las buscadas. Nadie quiere de repente que aparezca más angustia, pero bueno, lo que puede llegar a ser la microdosis es un poco echar luz sobre dónde están algunos bloqueos que tenemos y pueden salir a la luz algunas emociones que en verdad ya están adentro de nuestro, pero retenidas desde hace tiempo, y tomarlo como una oportunidad para trabajar sobre eso. Sí, claro, como la conciencia de que estás haciendo algo, digamos, terapéutico y no quizás algo lúdico, que a veces puede como confundirse un poco. No porque lo lúdico esté mal, aguante lo lúdico, digo, no Sí, por sí. eso, pero si lo pensás desde un lugar terapéutico, entonces dejás entrar esas emociones, ¿no? Digo, Tal si cual. estás en algo lúdico y te agarra una angustia total, decís la cosa. ¿Por qué? Claro, por eso tipo hay ciertas recomendaciones para Claro. enmarcarlo dentro de la terapia. Si estás bien acompañada, es como, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿No? ¿Por qué Claro. estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiero revisar en mí? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo A que veces, quiero digo, rever? También digo, el propósito también puede aparecer, revelar, puede aparecer, pero sí. si hay alguna, pero me parece que está bueno como esto de hacer algo acompañada, ¿no? Como Claro. esto, que también debe ser un poco la propuesta de los fungi, ¿no? De esta red, de algo Sí. así como... Tal Sí, cual. de hecho nosotras cada vez más vemos más profesionales de la salud que específicamente están trabajando con psicodélicos, profesionales de la salud mental, como por ejemplo, bueno, podemos mencionar a Sí, algunos por si- conocemos a muchas personas que están en esto. Por ejemplo, está la doctora Celeste Romero, que es una psiquiatra que trabaja con este tipo de acompañamientos. Está Maximiliano Lofredo, que es psicólogo y también hace este tipo de acompañamientos de psicoterapias con psicodélicos. Lucila Bertola, Después está psiquiatra. Espacio Enteos, que en Instagram está como espacio.enteos, Sí. con TH, que también hacen acompañamientos grupales, individuales, digamos, para quienes quieran iniciar una terapia de forma acompañada, porque lo que pasa también es que como es un tema bastante desconocido, hay muchos Claro. profesionales, hay mucha gente que nos dice, che, mi psicóloga no sabe cómo acompañarme Claro. en este proceso, digamos, hay mucho desconocimiento, entonces está bueno también saber que hay profesionales que ellos incluso están formando profesionales, dan un taller el 10 de junio sobre usos terapéuticos y sobre el aspecto legal. Qué bueno. Como forma de también difundir y dar a conocer las terapias y de qué forma los abordajes, ¿no? que tiene, porque es una herramienta bastante desconocida y muy poderosa y está bueno empezar a saber más y a conocer más. Y apurarse antes que la industria farmacéutica haga lo suyo, como ya lo habrá hecho en los 70, digo, ¿no? Porque tengo una amiga que ahora tiene 75, creo que tiene, y en su juventud los padres la llevaron a hacer, unos padres muy progres, la llevaron a hacer una terapia de microdosis con LSD. ¡Wow! Mira. Y bueno, Famoso. si yo no entiendo mal, el LSD es el hongo del centeno sintetizado. Digo, bueno, muy re sesentoso la cuestión. Y después y ese psiquiatra con el que yo estaba, bueno, era tildado en el mundo. Claro. Claro. Digo, ¿cuántos años se han perdido por esta demonización? Digo, que no la tiene ni el ribotril, ni el clonazepam, ni ninguna de las otras sintéticas. pastas que son mucho más sintéticas, ¿no? Bueno, digo, la industria farmacéutica ha puesto su pie ahí. Pero ustedes hablaban de la psiquiatría, que cómo están empezando a utilizarlo o investigar y todo eso. Y pensaba en que también hay muchos remedios psiquiátricos que se hacen con litio, ¿no? Digo que estamos como justo en un momento como de discusión de este recurso
que para extraerlo hay que hacer mucho daño, ¿no? Sí. Usar muchísima agua. Bueno, es otro tema al que se puede entrar en otro momento, pero bueno, el hongo no es así, no es nocivo a la hora de no haces daño cuando sacás, cuando sembrás. No, y de hecho en la naturaleza crece en la caca de los Sí, rumiantes, yo iba a entonces decir. está muy disponible realmente Sí. en la naturaleza, es una medicina Sí. poderosa que está Sí. muy a mano y que nos han alejado Sí. muchísimo de toda la data Eso. que tiene la naturaleza realmente de sanación. No solo lo podemos cultivar en nuestros hogares, que es de hecho bastante fácil, o sea, hay que aprender y hay ciertos conceptos que tenemos que aprender porque nunca en el colegio nunca nos enseñaron, claro. digamos, sí, germinamos la semilla de poroto, vimos cómo funciona, pero nunca nadie tiene idea de cómo funciona el crecimiento de un hongo, entonces es algo que hay que aprender, pero en realidad no es tan difícil. Y los bueno, chicos se está muy vuelven disponible. locos. ¿Con qué recursos puedes tener hongos en tu casa? Con tu casa no necesitas mucho. En realidad, lo más complejo en el cultivo del hongo es ser muy cuidadoso en cuanto a la higiene del espacio en el que vas a trabajar, porque vos lo que vas a hacer es generar un espacio de sustrato y de humedad y de temperatura para que el hongo crezca, y en realidad toda esta situación es como muy atractiva para cualquier otro microorganismo que hay flotando en el aire, que hay un montón. Entonces la idea es generar un espacio lo más inerte posible como para que solamente prospere nuestro hongo, y cualquier otro sería considerado una contaminación. Pero en realidad no necesitas mucho más Sí, que... de hecho, está Santiago Jaramillo del INTA, que es un agrónomo que da talleres de cómo cultivar con tus residuos orgánicos, digamos. Entonces, básicamente es nada, vos podés juntar yerba, café, rollo de palmito, papel, yerba mermelada, Sí. cacao picadillo. lo que vayas Cartón, a tirar, rollo de papel cartón. higiénico. Lo que necesitas conseguir es el micelio, que eso se consigue, digamos, bueno, ya hay más proveedores y es como está muy diversificado. Pero bueno, hay mucho básicamente intercambio también entre cultivadores. Si conoces un cultivador, seguramente no va a tener problema de regalarte micelio para que comiences, o de hacer un intercambio de esporas. Y ya con eso, una vez que vos iniciás tu cultivo, lo podés autogestionar perfectamente, porque dependiendo del hongo que estés cultivando, ¿no? Pero en el caso de Psilocybe cubensis, por ejemplo, que es el hongo alucinógeno, podés recoger las esporas y volver a empezar, digamos. Hay algo que sucede en esta cuestión de la funga, que es que se genera como una red, que entiendo que el micelio también funciona así, como una red. Si pueden contar un poco acerca de que, bueno, quienes vieron el documental de Netflix seguramente quedaron un poco flayades con todo lo que es la red del micelio por debajo de nuestros pies. Cómo se mandan mensajes. Sí, cómo se mandan mensajes, pero ¿qué hay de real en esto y qué hay de cómo influye esto también en nuestros cuerpos? Bueno, en realidad es súper interesante, porque en verdad cuando vemos un bosque creemos que son árboles como individuales, que no están conectados entre sí, y en verdad hay toda una red subterránea que no la vemos, pero que está ahí. Cuando vemos una seta, en realidad no sabemos que por debajo hay una red kilométrica de micelio. Sí, capaz para quienes no saben o todavía no conocen, digamos, el micelio es como... Son hifas, o sea, hilos muy largos, que es el cuerpo, digamos, vegetativo del hongo, que lo que hace es el encargado de suministrarse los alimentos y de respirar. Es como si hiciéramos una analogía con el reino vegetal, que a muchos micólogos no les gusta, pero bueno, es como si fuera la raíz, el tallo, las hojas, todo, digamos, porque el hongo en sí, la seta, es el cuerpo reproductor, el cuerpo fructífero, es como si fuera la manzana del árbol solamente. Entonces tenés todo como un organismo súper expandido, que es invisible, que va por subterráneo, digamos, y cuando aparece la seta aparte es muy efímera, suele durar 3-4 días, entonces casi que no la vemos, está como es muy efímera, es solo la punta del iceberg de un organismo que es enorme. Entonces, bueno, eso también en un bosque o en un ecosistema tiene esta función de conectar, digamos, de forma cooperativa los distintos... los distintos árboles, por ejemplo, que hay en una zona, a través de asociaciones entre el micelio y las raíces de los árboles, y de esta manera, bueno, logran como un beneficio mutuo, como de aumentar la superficie de contacto de la raíz con el suelo. De intercambio de nutrientes, intercambio también, de nutrientes. De comunicación, de información. Hay como información y hay muchos estudios ahora que
demuestran que estas asociaciones se llaman micorrízicas, lo que hacen es, por ejemplo, un árbol nodriza le puede pasar nutrientes a un individuo más joven, sabiendo que tiene más resistencia, digamos, ante las adversidades por ser un árbol adulto. Claro. Y así pasa también con señalizaciones químicas, o sea, hay un patógeno, bueno, un árbol de una punta le puede avisar a otro y el otro ya generar patógenos, digamos, o sea, las defensas para lidiar con esos patógenos. Como que ahí está cambiando un poco desde la biología la forma en la que entendemos los ecosistemas. Como que es bastante, digamos, fuerte eso lo que pasa con estas asociaciones micorrízicas y eso que se está estudiando. Bueno, y después los hongos también son los grandes recicladores de la naturaleza, ¿no? Son los que toman, digamos, la materia orgánica y la disponibilizan después para que haya salud en el suelo y que se puedan nutrir, digamos, todas las especies vegetales y los que viven en el suelo. Y nos recuerdan un poco el ciclo de la vida, ¿no? Porque los hongos están en la muerte y en el nacimiento, digamos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, con siendo grandes recicladores de la naturaleza, son los que descomponen para que también se disponibilice la nueva vida, ¿no? Uh-huh. Trajeron además de las medicinas un cuenquito que, según nos contaban fuera del aire, también está compuesto por hongos. Sí, en realidad los hongos tienen un montón de usos, digamos, de los cuales podemos aprender. Y, por ejemplo, uno de esos es la creación de micomateriales, que es, hay muchas personas que están trabajando en generar materiales a través de un micelio que crece en un sustrato y se le puede dar una forma determinada con un molde. Y de hecho hay algunos estudios de arquitectura que están investigando sobre esto. Nosotros conocimos un estudio que se llama Superpraxis. Hay una arquitecta que se llama Juliana Lareu. Bueno, nosotras aprendimos a través de ella que ellos estaban investigando sobre la creación de ladrillos hechos de micelio, ¿no? Entonces, súper sustentable, digamos, un material que directamente se degrada naturalmente. Y bueno, nos hace pensar un poco en, por supuesto, esto no dura para siempre, no es que se pueda hacer una casa porque obviamente es material orgánico que se comenzaría a degradar, pero también no todo tiene que durar para siempre, ¿no? Tenemos esta idea de nos vamos a morir nosotros y todo el plástico que generamos va a seguir por siempre. Bueno, tal vez repensar un poco sobre cuánto es necesario que duren las cosas, pero bueno, justamente los micomateriales son súper interesantes porque es una forma de, bueno, generar materiales súper amigables con la naturaleza, casi gratis, digamos. Tienen propiedades aislantes. Acá podemos poner unos paneles para si les interesa. Tienen propiedades ignífugas. Sí, lo que nos contaba Juliana era eso, que digamos, tiene... En todo el mundo se está estudiando, digamos, cada vez más. Ella trabajó en un proyecto que armó una torre en Bariloche con, bueno, estos ladrillos hechos de micelio de hongo de reishi, que es del Ganoderma lucidum. Y bueno, hizo una torre en Bariloche, que es la primera construcción hecha con micomateriales, creo que en Latinoamérica. Bueno, como para ver un poco cómo respondía ante los distintos climas adversos, ¿no? Porque Bariloche tiene, bueno, mucho frío, mucho viento, mucho sol, entonces como bueno, súper interesante. También se están usando mucho en micorremediación, digamos, como los hongos degradan todo, porque esto que contaba Roxy, digamos, son organismos que no se pueden mover y que tienen que ingeniárselas para conseguir alimento, y en ese proceso generan enzimas que pueden degradar muchas cosas. Entonces están estudiando para degradar plásticos, hidrocarburos, incluso hay hongos que, muy loco, que se encontraron en Chernobyl y que sabe que absorben la radiación, entonces también se están estudiando para hacer materiales. Se están preparando para cuando la humanidad termine y tenga que reparar todo. Sí. Va a haber solo hongos. Y ustedes que saben un montón de esto. Tengo preguntas del público. ¿Quieren responder? Una de ellas es, ¿tienen algo en común los hongos del cuerpo con los de abajo de los árboles? No, los hongos del cuerpo son hongos patógenos, digamos, suelen ser hongos unicelulares. Y los hongos de los árboles son hongos que pueden haber un montón, pero en general se asocian a las raíces de los árboles, son estos hongos micorrízicos, que hay un montón de especies micorrízicas. De hecho, más del 90% de las especies vegetales del mundo están asociados a hongos micorrízicos. Por eso esa idea de pensar como entidades aisladas ya no, digamos, no va más. Y, por ejemplo, bueno, muy famoso el hongo de pino, sí. Que, bueno, crece en las raíces de los pinos.
¿Es que es si el... yo voy caminando por un bosque, lo puedo agarrar y me lo puedo comer? Si vos sabés identificar bien el hongo de pino... Comía cualquier cosa. Porque desde que vi la película Into the Wild me da un poco de miedo eso de levantar cosas de un bosque. Sí, total. Y está muy bien. En realidad, bueno, son pocos en realidad los hongos que son tóxicos, pero sí está bueno ser súper responsable al respecto, porque solamente podemos comer un hongo que recolectamos de la naturaleza si estamos absolutamente seguros de que lo identificamos y que sabemos que es comestible. Y después hay muchos hongos que no tienen valor gastronómico. Entonces, a lo mejor no son tóxicos y no nos van a hacer daño, pero tampoco son ricos. Entonces, claro. Tal cual. Pero bueno, si lo tenés identificado, sí, pues... Entonces, con respecto a la pregunta anterior, si le tirás antimicótico, lo dañás, pero no creo que le hagas nada. O sea, vas con el empecid. No pasa nada. Empecid no le va a hacer nada. Bueno, bien. Es una pena, después no te lo vas a poder comer. Si era un Ay, hongo comestible. no, un asco. ¿Cómo se puede cultivar en un departamento? Bueno, creo que un poco ya lo contaron. Lo importante es que se puede. Se puede, depende del hongo que quieras cultivar, se puede. Tenés que averiguar cuál es el sustrato que le gusta a ese hongo. Digamos, normalmente, por ejemplo, si vos querés cultivar gírgolas, que son muy, muy ricas, seguramente vas a tener que partir de un sustrato como una madera. Puedes usar pellets de álamo, por ejemplo, y bueno, conociendo el sustrato y las condiciones que necesita ese hongo para crecer, lo puedes hacer en tu casa tranquilamente. ¿Cuál es el mejor tratamiento para comer Amanita muscaria? ¿Se come? No sabía que se comía. Existe microdosis, o sea, no tienen valor gastronómico, no es que se comen porque sean ricas. No, de hecho en altas dosis puede ser tóxica. O sea, Claro, tengan yo pensé que cuidado. eran venenosas. Sí, pueden ser tóxicas en altas dosis. Pero O sea hay que- quienes hacen microdosis de Amanita muscaria, yo la verdad nunca La verdad probé, no entonces desconocemos sí, ese no tema. está en No nuestro somos- no radar. sabemos de la manita muscaria, te la debo. Pero bueno, no, paso. La próxima. ¿Dónde se pueden adquirir las medicinas que hacen? Bueno, pueden contactarnos, nuestro Instagram es @_lafunga, y ahí podemos entrar en contacto. Bien. Esas que trajeron son unos aceites, unos... Son extractos hidroalcohólicos, los trajimos de regalo para ustedes. Acá lo que tenemos es Reishi, Cordyceps ¿Querés militaris. levantarlos así y Sí. mostrarlos a- Este es Cordyceps militaris. Bueno, todos tienen como la misma pinta igual. Reishi y cola de pavo. Tenemos que reír los hongos. Sí, tal cual. Acá nosotras lo que hacemos es extracciones dobles con la intención de extraer la mayor cantidad de principios activos que podamos. Entonces se hace como una maceración alcohólica y después se hace una decocción en agua y de esa manera, bueno, la idea es como obtener la mayor cantidad de principios activos del hongo. Y bueno, estamos viendo que la gente indica que le resulta súper bien y la verdad es que tiene un montón de beneficios. ¿Y en un proceso casero o semi-industrial o con qué? Más con qué casero. ritmo? O sea, Sí. de a Tirando a poquito casero. vamos armando el laboratorio, pero por ahora es bastante artesanal, digamos. ¿Sí? Tenemos un autoclave, tenemos una campanita de flujo laminar así como muy modesta, pero sí, es más bien casero. Pero mi apellido es Bayer. Vale, yo justo en No mi le casa compren a vivo en Bayer, un laboratorio. Justo soy... Con mi tío Roemers. Sin querer vi sus apuntes, perdón, no es que me quería copiar, pero me interesaba esto de la ley. Bueno. No, es muy aburrido. Dale, dale. Pero me parecía un poco... Miri, no sé. Perdón. Tráela para acá, amigo. Mira, Por algo lo esta trajeron pregunta, anotado. esta está linda. Acá le di una carta de Ay, esta amor me que se gusta, te sí. trajo. Pues. ¿Por qué se llama la funga? Bueno, un poco la idea fue cuando pensábamos en qué nombre ponerle a nuestro proyecto, como devolverle el mérito al reino, ¿no? Entonces la funga nos pareció bastante adecuado y en verdad la palabra la funga, así como conocemos la fauna, la flora, hablando de las especies vegetales de una zona, ¿no? La flora de, no sé, Córdoba, por ejemplo. No existía la palabra funga hasta el 2018, en realidad es muy reciente, y fue propuesta por Fundación Fungi, que es un grupo de micólogos. Uno de ellos es una micóloga chilena que se llama Giuliana Fursi, y bueno, nos pareció lindo como traer esa palabra, como Sí, recordando porque, al reino.
o sea, en ningún programa de conservación de la biodiversidad aparece la funga como algo a preservar, ¿no? Claro. Está totalmente como fuera del mapa, y un poco lo que ella proponía, bueno, este grupo de micólogos de Sudamérica era como, o sea, tiene que estar la funga, o sea, flora, fauna y funga. Claro, fuera del mapa o en realidad incluido con la flora. Sí, pero ni siquiera. Ni siquiera. Porque cuando hablamos del listado de especies a conservar es como Nunca casi aparece. nulo. Entonces, Y aparte imagino que si está dentro de un mundo, permite, no sé, que se financien investigaciones, Sí, claro. o que a alguien le interese investigar mínimamente. Sí, tal cual. Todo lo que no se nombra es como que no existe, ¿no? Entonces es como, bueno, darle una entidad, independizarlo de otro reino y realmente poder investigarlo como sí, ¿no? Como un reino en sí. ¿Quieren participar del oráculo de Pessoa? Sí. ¿Para que saben portugués? Pensé que iba a ser el principio. Tenemos que decir, y pues nos distrajimos porque así somos. Somos acá. así, intensos. Somos gente Hay que leer en portugués, ¿de verdad? Sí. No, lo leemos nosotros en portugués, pero si quieren pueden traducírnoslo. Me copa. A ver qué le dice Pessoa. O sea, no lo traduzco yo, ¿no? Si no lo traduce Toti, que no sabe No, nada, sí, se pero nota que que es sí. un descarado. Bueno, voy a ver. Não será a morte, até talvez, fisiologicamente vista, uma espécie de nascimento, ou nascimento talvez, do que era incompleto numa forma completa e pura. Era una pregunta. Sí, claro, bueno, responde ahora. Wow. Tiene que, ¿Quién tiene que responde ver con el esto? mundo Fuji. No será la muerte, até no sé qué es, tal vez, Hasta. tal vez, fisiológicamente vista, una especie de nacimiento, o nacimiento tal vez, Justo. de que era incompleto en una forma completa y pura. ¡Wow! Ah, ¡Qué hermoso! Obrigada, Pessoa. ¿Qué dice Pessoa? Esa nos la podemos llevar. Só quem nunca pensou chegou alguma vez a uma conclusão. Pensar é recitar. Os homens de ação nunca pensam. Oh, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que básicamente. Qué bueno eso. pensar Solo es quienes nunca pensaron llegaron alguna vez a alguna conclusión. Pensar es Hesitar, es dudar. Dudar. Los hombres que de acción nunca piensan. Hermoso. Bueno, ¿nos no sé. traducen las nuestras? Ay, sí. Perdón, pensé que ya la había leído. ¿Pueden venir todos los días de 12 a ¿Estamos al 15? Estamos al aire. Esto está pasando en vivo con Ceci y Roxy de La Funga. O essencial da arte é exprimir. Aquilo que se exprime não interessa. Lo esencial del arte es exprimir. Sí, exprimir. Ah. Aquello que se exprime no interesa. Bien. ¿Esta a quién le había tocado? Esta creo que me Ah, a guau. mí me ha tocado. Pessoa, ¿qué Bueno, me querés decir? bueno, para la No sé. próxima. Ah, qué lindo. Aquello que llamamos materia es el sueño de una inteligencia infinita. Ese es mío. Ay, qué Ay, lindo. qué bien. Hermoso. Sabe el tatuaje, me parece. Sí, ¿eh? ya ¿Yo fue. dónde consigo Así, en esto? ¿Me portugués. avisan? Todos los días Lo compré vamos a estar acá en Lisboa. compartiendo. Ah, no la consigo entonces. Por ahí sí, pero hay que ir a Lisboa. El hombre está por encima del ciudadano. No hay estado, que valga Shakespeare. Este es medio. Ese me ha tocado No, a ese mí. era el Ese tuyo. me tocó. A vos te tocó esta. Lo siento. Ah. Eso porque vos sos actriz, guay. Claro, me tocó Shakespeare. Yo soy la representante de Shakespeare en Argentina, Cristina Pérez, salí de ahí. Bueno, chicas, Muchas gracias. muchas gracias, muy interesante. Hay gracias un montón a de cosas para ustedes. seguir charlando. Sí. Sí, Síganlas y tienen un curso el 10 de junio. El 10 de junio. 10 Así de es. junio. Síganlas _La Funga en Instagram para tener más datita y cultivar los propios hongos. No, se los regalo. Ay, ¿en serio? Ay, muchas gracias. gracias. Sí, Pessoa, Me encantó. Beso, beso,